Shalom Ajín, Shalom Javerín, bienvenidos al capítulo 10 de la guía matrimonial solo para hombres en el jardín de la Shalom por el rabino Shalom Arush, con ustedes Selah Yohanan. Amén. En esta ocasión, mis Ajín, estamos en el capítulo 10. Vamos a comenzar con el tema la prueba principal. La prueba principal, mis Ajín. Capítulo 10. Amén. La prueba principal de la emunaj del hombre es en su propia casa, con su pareja y sus hijos. Hay veces en que el hombre sufre desprecios de parte de sus familiares. A veces no le obedecen. A veces algún familiar tiene problemas de salud o de educación. A veces hay dificultades en conseguir el sustento. La única forma de sobreponerse a todos los problemas es por medio de la emunaj. Es debido a saber que la relación matrimonial, con todas las dificultades que la acompañan, obliga al hombre a vivir con mucha emunaj, que en las relaciones de fuera del hogar y sus dificultades, pues el matrimonio es una relación obligatoria y no existe ninguna manera de desligarse de ella. Por lo tanto, la esencia de la rectificación del hombre empieza solo cuando contrae matrimonio, pues durante todo el tiempo que el hombre no está casado, se puede arreglar sin que necesite verdaderamente trabajar profundamente sobre su emunaj. Pero cuando se casa, recibe la verdadera medida de su nivel de emunaj, lo que le obliga a empezar a trabajar en ella. Por ejemplo, un hombre soltero que no se entiende con una determinada persona puede simplemente alejarse o ignorarla. ¿Acaso alguien lo obliga a tener una relación con ella? De por sí, él no tiene ningún trabajo sobre su emunaj y ninguna medida para saber su grado de emunaj. Pero el hombre casado no puede abandonar su casa ni escapar de las pruebas que le llegan de parte de sus familiares. Él debe quedarse donde está, sobreponerse a esas pruebas y, a pesar suyo, ver el grado exacto de su emuná y trabajar en ella. Si un hombre soltero es agraviado, puede devolver el agravio en forma violenta sin que esto aflija a su vida privada. E incluso si no es un tipo de persona que devuelve y contesta a los que lo ofenden, es solo porque le es cómodo presentarse a los que lo rodean como una persona de buen carácter. Pero la persona casada que es desdeñada por su pareja o uno de sus hijos, no le obedece, responde exactamente según los rasgos de su carácter. Si es una persona irascible, no puede esconder su ira. Y por supuesto que cada reacción en su casa que no responde a su deseo, recibe su enojo. Entonces este hombre entiende que sin un verdadero trabajo sobre su emunaj, nunca tendrá shalom en su hogar. El soltero no necesita estar en la constante situación de dar al otro, de entenderlo, de escucharlo, mientras que el casado siempre debe dar, influir
escuchar y entender. Y para hacer todo esto debe de tener su espíritu calmado y entero, lo cual es imposible sin emunaj. El soltero puede presentarse como un ser alegre y sociable, pero cuando está casado se revela su verdadera alegría cuando necesita alegrar a su familia y hacerle la vida placentera. Y por supuesto, es imposible ser una persona verdaderamente alegre sin emunaj. En general, misajín, las relaciones del ser humano con la sociedad que lo rodea están fundadas en el principio de toma y da, en actos y frases cuyo fin es recibir honores, aprecio de posición, sustento, etc. Pero en su propia casa el hombre se saca todas sus máscaras y se conduce precisamente como es. Si no posee emunaj, esto resaltará mucho en su conducta, dejará una marca con su felicidad doméstica y lo obligará a empezar a trabajar sobre la emunaj. Un subtema, la shalom en el hogar depende del nivel del emunaj. Esta es la regla, misajín, toda la shalom doméstica del hombre depende de su emunaj. Y por lo tanto, solo cuando contrae matrimonio puede verdaderamente empezar a trabajar sobre su emuná con profundidad. Por consiguiente, la pareja debe de aprender a ver todo lo que sucede en su hogar con emunaj. Saber que en cualquier cuestión problemática que se le presenta, con los hijos o parientes o con el sustento, está en una prueba de emunaj y debe conducirse según las tres reglas de la misma. Debe entender muy bien que existe un solo consejo para cada problema de su vida, que es ir solo por el camino de la fe, con sumisión, arrepentimiento y mucha plegaria. Un subtema, contento con lo suyo. Se cuenta en el Talmud, tratado Tani 23b, Misajín, de un hombre que llegó hasta el gran sabio Rabí Yitzhak ben Elieshi y le dijo: no me gusta mi esposa ya que no es bella. Le preguntó el sabio: ¿cuál es su nombre? Ana, le contestó. Dijo el sabio: que se embellezca Ana. Y así fue que Ana embelleció. Después de un tiempo volvió otra vez el hombre al sabio y reclamó de nuevo que no estaba satisfecho de su esposa. Le contó que desde que su esposa embelleció, comenzó a enorgullecerse frente a él y dijo el sabio: que vuelva Ana a su fealdad. Y así fue. ¿Qué podemos aprender de esta historia, Misajín? ¿Qué nos enseña que el hombre quiso de vuelta la fealdad de su esposa? Bueno, la enseñanza es que el Creador sabe perfectamente lo que es bueno para cada uno y que debemos de creer que todo lo que Él hace es para nuestro bien. Esto se llama tener emunaj en la supervisión individual de Elohim. Todo el que logra esta creencia está siempre contento con lo que tiene, pues sabe que todas sus privaciones están bajo la supervisión divina para, para su entorno o entorno. Supervisión divina para su interno bien o eterno bien, es decir, para corregir su alma y conseguir la meta para la cual llegó a este mundo. De por sí, está bien entendido que los miembros de una pareja que poseen emunaj
están contentos con lo suyo. Es decir, el esposo está contento con su mujer y la esposa con su marido, con todos sus defectos. Ellos saben muy bien que el Creador los supervisa y les dio a cada uno la mejor pareja posible según la corrección que deben efectuar. Es decir, que solamente mediante los defectos de cada uno de ellos podrán cumplir su misión de vida. Contrariamente, cuando al hombre le falta emunaj, entonces tiene muchas quejas. La mujer culpa a su esposo de todas sus aflicciones y el hombre está lleno de reclamos y críticas hacia su esposa y piensa que ella es la causa de todos sus sufrimientos. Por supuesto que sus vidas y las vidas de sus hijos no son vida, y las calificaciones que reciben en los exámenes de Emuná son las más bajas posibles. Vemos entonces que la shalom que tiene el hombre en su hogar depende de su sustento, la educación de los hijos, su alegría y bienestar, espiritualidad, todo depende de la Emuná. Un subtema afuera de casa. Afuera de casa. En esta sección describiremos una prueba de Munaj que una gran parte de los lectores nunca experimentará. Sin embargo, esta sección no debe salteársela, pues aprenderemos algunos de los más importantes fundamentos para la vida en general y para la felicidad doméstica en particular. Todo matrimonio debe saber estos fundamentos. También deben aprenderlos aquellos que todavía no se han casado y así prepararse para la vida conyugal. Como se ha dicho anteriormente, Misajín, la mayoría de las pruebas de emuná que tiene el hombre son su propia casa. Y es debido saber que cuando el hombre no trabaja sobre sí mismo para superarlas con emunaj, entonces puede llegar a casos muy extremos como aprenderemos ahora. Misagina, existe un grave fenómeno que apareció en nuestra generación en el que la esposa echa a su marido de la casa y a veces incluso usa el brazo de la ley para hacerlo por medio de una orden de alejamiento. Está bien claro que un acto así no llega en un momento, sino que fue precedido de muchos conflictos y peleas entre la pareja. Está bien claro que si la pareja hubiera trabajado sobre su emunaj, no hubiera llegado a tal situación, sino que se hubiera dado cuenta mucho tiempo antes qué es lo que el Creador les insinúa y qué es lo que deben corregir. El marido expulsado de su casa por su mujer debe de saber que incluso si le parece que esto es injusto, de parte del Todopoderoso todo es justo. De parte del Todopoderoso todo es justo. Pues, ¿quién realmente lo expulsó de su casa sino el Creador mismo? Si el hombre no se conduce adecuadamente y causa perjuicios a sus familiares y a sí mismo, es preferible que salga de su casa para dejar de hacer daño. Sin embargo, Misajín, aunque le parezca que se comporta adecuadamente, el Creador no hace nada sin razón y ciertamente existe una causa para su expulsión. Por ello, lo que debe este marido hacer es utilizar las 3 reglas de la emunaj, de la fe. Inciso A, así el Creador quiere, así el Creador quiere.
Debe creer con absoluta emuná, absoluta fe, que el Creador es el que lo ha expulsado de su hogar, sin asumir ninguna otra consideración como la autoculpabilidad o causar a los demás, como a su suegro y a su suegra que apoyan a su mujer, a las amigas divorciadas que la alientan a poner fin a su vida conyugal, a los policías que aceptan sus denuncias desmedidas según su opinión, al juez que tomó partido por su esposa, etcétera, o llegar a pensamientos de furia, ideas de venganza, tristeza, desesperación y autocompasión. Estos proceden solamente de la falta de emunaj, pues demuestra que él reniega de la de la divina supervisión individual. Si tuviera emuná, pensaría solo una y única cosa: esta es la voluntad del Creador. Inciso B, todo es para bien. Debe de creer con absoluta fe que el hecho de que el Creador lo haya expulsado de su hogar es para su propio bien y el de su esposa e hijos. Por cierto, es una gran acción salvar a alguien del torbellino en que se encuentra y concederle un cierto tiempo para reflexionar y reparar lo que es necesario. Pero la realidad nos demuestra que ni él ni su esposa lograron corregirse a sí mismos durante todo el tiempo que vivieron juntos. Es evidente que este hombre no presta atención a las insinuaciones que el Creador le dirige a través de las denuncias de su mujer, que las peleas y las tensiones en su vida no le despiertan, que no se conduce en su hogar con emunaj, y que su hogar está lleno de conflictos, disputas y penas. En resumen, él y su mujer se encuentran en un torbellino del cual no pueden salir. Y puesto que es imposible resolver este problema sin la separación, el Creador del universo los aleja momentáneamente para darles la oportunidad de trabajar sobre ellos mismos y no llegar al divorcio. Sacar, sacar a una mujer de su hogar es inmoral, primeramente, tanto más cuando hay niños pequeños que dependen de ella. Entonces el Creador, para su bien y para el bien de todos los interesados, expulsa al marido de la casa, dándole a él y a su esposa el respiro y la calma necesarias para una introspección y un examen de conciencia, para recibir asesoramiento y para comprender y corregir su vida, lo que por supuesto es un gran favor. Inciso C. ¿Qué quiere el Creador de mí? Bueno, ahora que el marido queda liberado de la tensión mental en la que se encontraba en su casa, de los conflictos constantes con sus familiares y de las pruebas y dificultades que tenía con su esposa, las cuales llegaban a menudo juntamente con otros problemas como las deudas, etcétera, puede finalmente trabajar sobre sí mismo, reconocer sus errores, buscar la raíz del problema y cómo ayudar a las personas de su casa. Puede ahora rezar por lo que hace falta y reparar concretamente lo que es necesario a sí mismo. Su mujer efectuará el examen de conciencia necesario y ciertamente si él se arrepintiera verdaderamente, entonces quien realmente lo expulsó de su casa, él mismo lo autorizará a volver. El Creador.
Cada uno debe de aprender de lo que precede, cuán importante es resolver los problemas en el primer momento en que se presentan. El menor obstáculo en la shalom del hogar debe de ser tratado de raíz según las 3 reglas de la fe, sin esperar una terrible y dolorosa prueba. Es cierto que si el marido se hubiera despertado suficientemente pronto, hubiera podido arrepentirse y hacer teshuvá sin tener que salir de la casa, y hubiera ahorrado, así como a su mujer y a sus hijos, mucho dolor y daños emocionales. Un subtema: estar atento a las insinuaciones. Se comprende, Misajín, que en general le es muy difícil al marido expulsado aceptar la realidad con emunaj, ya que si llegó a tal situación es una señal evidente que está alejado de ella. Está bien claro que nunca ha prestado atención a las insinuaciones que el Creador le ha mandado, pues se negaba a reconocer sus errores, defectos y faltas. Es entonces indudable que no puede aceptar esta gran humillación y admitir la verdad. El camino del Creador es siempre insinuar al hombre suavemente al principio, pero si el hombre no se despierta, las insinuaciones pasan a ser más acentuadas, y si ello no es suficiente, él lo sacude todavía más durante ciertamente que este hombre expulsado de su casa ha recibido mucho más alusiones e incluso fuertes bofetadas antes de su expulsión. Si solo hubiera tratado de mirar con emuná las crisis, disputas y denuncias, si hubiera tratado de buscar qué es lo que el Creador le sugería por medio de las palabras de su mujer, y hubiera tratado de comprenderla y descubrir la raíz del problema, ciertamente que no hubiera llegado a esta difícil situación. En lugar de eso, ese hombre solo rechazó la reclamación y réplicas de su esposa, sin pensar un instante que quizás debía corregir algo en sí mismo. Por consiguiente, también ahora le resulta difícil aceptar con emuná la dolorosa crisis de su expulsión. Un subtema: conmigo está todo bien. A veces, Misajín, el marido le parece que se comporta perfectamente bien. Está seguro que participa lo mejor posible en la casa, y por lo tanto le resulta difícil aceptar las quejas de su mujer. Este hombre debe de saber: no tiene ningún sentido lo que crees que realizas en la casa, pues a pesar de todo tu esposa está insatisfecha y punto. Es tu responsabilidad cambiar esto, pues el rol de complacer a tu esposa es tuyo. Una pregunta: ¿a qué se parece esto? A un mecánico que jura que reparó el motor del automóvil lo mejor posible y que cambió todas las piezas. Sin embargo, el motor no funciona. ¿Acaso puede disculparse diciendo que hizo todo lo necesario? La realidad demuestra que no ha reparado el motor como se debe. Como en el dicho popular, la cirugía ha sido un éxito, solo que el enfermo murió.
Aquí también el marido debe de saber, Misajín, que el Todopoderoso dirige el mundo bajo su supervisión y con justicia. Si su esposa no está satisfecha, ciertamente existe algo que deberá cambiar. E incluso si la acusa, esto no es lo que resolverá el problema, sino que solo lo agravará más. Un subtema, la falta de munaj, la única dificultad. Un hombre privado de munaj que atraviesa este tipo de crisis tropieza con todo tipo de obstáculos, al mismo tiempo acusa a su mujer, vive con rabia, piensa en la venganza, o su corazón se quiebra por dentro porque la extraña, se llena de arrep- se llena su corazón, se quiebra por dentro porque la extraña, se llena de repentinamente de amor por ella o extraña a sus niños. Se siente totalmente desgraciado, despreciable y quebrado. Pero si poseyera emuná, comprendería que precisamente por el contrario, es bueno estar alejado de ellos por el momento. Y puesto que ama tanto a su mujer, por esa misma causa debe aprovechar este respiro que le ha concedido el Creador para aprender cómo no ofenderla en el futuro, cómo escucharla sin críticas y cómo respetarla y alegrarla. Y si de verdad ama tanto a sus hijos, por eso mismo debe reforzar su trabajo sobre sí mismo con buena voluntad y energía para que cuando retorne a su hogar no repita los mismos errores que destruyen la shalom hogareña, debilitan la fuerza espiritual y anulan la seguridad en sí mismo de sus hijos, que es tan necesaria para triunfar en la vida. Un subtema, malos consejos. A menudo, Misajín, todo tipo de accesores se suman a esta fiesta. Familiares, amigos, conocidos, todos tienen una idea clara y cortante de la manera en cómo se debe comportar en tal situación. Uno lo aconseja divorciarse de su mujer. Otro lo alienta a que cese de apoyarla. Su madre le dice, eres demasiado bueno. Ella se aprovecha de tu buen corazón. Todos estos malos asesoramientos solo conducen a la destrucción definitiva del hogar, el cual se podría salvar si tuviera emunaj, si tuviera fe. Por el contrario, el verdadero consejo consiste ahora en comportarse como un caballero, hacer el bien a su mujer, sin esperar retribución, enviarle dinero, alentar a sus hijos y garantizar que no les falte nada y pedirles obedecer a su madre con mayor razón. No debe de afligir a su esposa o usar sus niños como un arma contra ella. Que quede bien claro ahí. Un nuevo comienzo, un subtema. En verdad, si un hombre ya llegó a esta grave situación es solamente por los grandes errores que ha cometido. Pero ahora, después de todo lo que ha pasado, si solo lo deseara, podrá ahora mismo tomar el camino del emunaj y pasar la prueba con éxito, corrigiéndolo todo. Si se fortalece con emuná, con fe y sin confusión, verá la supervisión divina con toda la claridad y cómo esta nueva situación es completamente para su bien. Un subtema, un regalo maravilloso.
Como ya hemos dicho, Misajín, el marido dispone ahora de tiempo libre y la calma para reflexionar y corregir lo que es necesario. En ocasiones, las deudas son las que han provocado las tensiones en el seno de la pareja, arruinando la shalom doméstica. Ahora, se pueden tratar radicalmente esos problemas lejos de los conflictos de los familiares. A veces son algunos de los malos rasgos del carácter del hombre los que destruyen la shalom en el hogar, como la ira, la pereza, la avaricia, la ingratitud. Ahora, tiene todo el tiempo libre para trabajar sobre sí mismo y corregir su carácter. Más aún, si tiene graves problemas como la adicción a las drogas, el alcoholismo, las apuestas y la violencia, ahora que está libre puede ocuparse de su problema de raíz. Se deduce que gracias a la fe no solo se ausenta, sino por el contrario, ve la situación como una oportunidad ideal para corregirse. En consecuencia, hará todo lo posible y se fortalecerá en la plegaria para que el Todopoderoso le ayude a rectificar todo lo necesario. Cuando Hashem vea que cumple con sus deberes y obviamente también su esposa vea que él trabaja sobre él mismo y que está cambiando, esto le dará esperanza. Entonces no solo no tendrá más necesidad de esforzarse para volver a su casa, sino que su mujer misma le pedirá que retorne, que regrese. Y cuando vuelva después de haber trabajado sobre sí mismo y realizado todas las correcciones necesarias, la relación con su mujer será totalmente distinta, mejor sin comparación con la del pasado. Encontramos que esta crisis fue una realidad, un regalo del Creador, una magnífica oportunidad para empezar un nuevo capítulo en la vida. Este regalo se puede recibir solo por medio del emunaj. Un subtema, una precipitación satánica. Es muy importante, Misakin, que el marido no trate de precipitar el curso de los acontecimientos intentando volver a casa, sino que crea con emunaj completa que el Creador sabe cuál es el momento adecuado para su retorno. Debe de esperar la salvación divina con paciencia hasta el momento favorable para retornar a su hogar con acuerdo completo y la buena voluntad de cada uno, mientras debe hacer lo suyo y aprovechar el tiempo como se debe. Al marido, aunque reclame que su presencia en el hogar es indispensable a fin de tratar tal o cual problema urgente como las deudas o pago de facturas, le está prohibido el retorno, debe de resolver esas cosas a distancia, dado que incluso a las parejas que viven en shalom doméstica les es muy difícil afrontar la tensión provocada por las deudas sin discordia. Con mayor razón los que no poseen shalom en el hogar no tienen la oportunidad de corregir lo que es necesario en tal situación. De hecho, Hashem ha visto que no podría tratar sus problemas como es debido. Con la plegaria, el examen de conciencia, el arrepentimiento y otros esfuerzos necesarios, a menos que esté un cierto tiempo fuera de su casa en un lugar tranquilo. Un subtema sin acusaciones. Un esposo que posee emuná no acusa a nadie por sus problemas matrimoniales, incluso si considera que otros son responsables de las crisis. Él acepta su cuota de responsabilidad y corrige lo necesario.
Porque en efecto, si su mujer se hubiera sentido satisfecha, es decir, que él hubiera sabido cómo alegrarla, escucharla, comprenderla, aliviar sus tensiones, alentaría a consolarla, estar atento a sus peticiones o, en otras palabras, si su esposa hubiera sentido que él es su mejor amigo, entonces ella no hubiera tenido la necesidad de buscar a alguien para contarle sus penas y problemas matrimoniales y no hubiera escuchado los consejos de ninguna persona. Ella habría tenido confianza solo en su esposo y entonces no hubiera llegado a esta situación que ha obligado a sus padres o a quien sea a darle consejos. Es necesario comprender muy bien, Misajín, la mujer necesita sentir que tiene a su lado el mejor amigo del mundo. El mejor amigo del mundo, que es a la vez un padre, una madre y su mejor amiga. Debe sentir con plena confianza que tiene quien la escucha, quien la comprende y la justifica en toda ocasión. No como esos maridos que cuando sus mujeres abren su corazón, se comportan como acusadores, le reprenden, la culpan de todo e incluso la desprecian por sus sentimientos en lugar de apoyarla, en lugar de justificarla y de estar siempre a su lado. Hombre, debes saber, mi hermano, debes de saber. Todo el tiempo que tu esposa siente la necesidad de contar lo que tiene en su corazón a sus amigas, es una señal de que ella no puede contarte todo. Si tu esposa necesita el apoyo de tus padres, es señal que no recibe de ti el apoyo y el amor que necesita. Toda vez que tu esposa pasa horas hablando por teléfono, es un indicio que no tiene tu oído atento cuando lo necesita. Como resultado de lo que hemos aprendido, que todo depende del marido, es posible que algunos lectores tengan pensamientos depresivos o autoacusaciones, pero este no es el camino. Aunque verdaderamente el esposo se comportó hasta hoy en forma equivocada, la tristeza, la desesperanza, la autopersecución no pueden ayudar. La senda recta es aprender lo que se debe corregir, empezar una nueva página y actuar para reparar los errores. Por supuesto, se debe rezar mucho y pedirle al Creador ayuda en cada paso que se tome. Un subtema, proyecto de recuperación. Precepto de recuperación. Misajín, presentaremos ahora un plan de trabajo para la prueba que acabamos de mencionar. Con este podrá usted aprender cómo conducirse en las demás pruebas de la vida y cómo enfrentarlas con emuná para superarlas con éxito. Al comenzar a trabajar sobre sí mismo, es necesario antes todo que el hombre cambie su mala conducta inmediatamente. Si hasta hoy era avaro, tacaño y cruel, entonces debe de esforzarse a hacer lo suficiente o lo sucesivo bueno, darle a su mujer sin límites, enviarle dinero y regalos, y si puede hablar con ella, hacerlo y prometerle ocuparse de todos sus problemas, sus problemas materiales, espirituales, y darle confianza que él es el que toma entera responsabilidad sobre todo. Debe de hablar también con sus hijos y tranquilizarlos, que no los ha abandonado. Debe explicarles
que viajó para ocuparse de algunos asuntos importantes, que es para bien de todos ausentarse de casa. Les pedirá que acaten las órdenes de su madre y la ayuden. En otras palabras, desde ahora debe de comenzar a convertirse en una persona, en todo el sentido de la palabra, en un ser humano. Presentaremos las etapas de su trabajo sobre sí mismo. Inciso A, emunaj, fe. La primera etapa consiste en rezar mucho para poder aceptar lo que le ocurre en la fe, que todo lo que le pasa proviene del Creador, sin enfrentarse con ninguna persona ni con sí mismo, hasta que no crea que con emuná completa que así el Creador quiere. Sin tristeza y sin acusaciones no puede empezar su trabajo solamente cuando acepte la realidad con la creencia que es la voluntad divina, con alegría y reflexión. Solo entonces podrá pasar a las etapas siguientes. Inciso B. Estudio. Debe de aprender muy bien las reglas de la shalom doméstica, tales como figuran en este libro, y escuchar los consejos sobre este tema. Así podrá entender que errores cometidos durante su vida conyugal es necesario que estudie honestamente con el fin de saber lo que debe de corregir y sobre qué debe de orar, y no para caer en autoacusaciones y tristeza. Inciso C. Examen de conciencia y arrepentimiento. Debe dedicar cada día tiempo para rezar por su problema, pedirle al Creador que le perdone por haber hecho sufrir a su mujer y a sus hijos, detallando cómo la afligió según lo que ha aprendido, y repetir sus rezos pidiéndole al Todopoderoso que inspire en el corazón de su mujer un completo perdón. Inciso D. Introspección. Debe profundizar intensivamente sobre los temas en los cuales fracasó. Deberá insistir en estudiarlos y particularmente esforzarse en rezar sobre cada uno hasta que penetre en su corazón para poder corregir y conducirse como es debido. Por ejemplo, como hemos aprendido, uno de los fundamentos de la Shalom hogareña consiste en nunca criticar a la esposa. Es un problema que para ser resuelto requiere muchas plegarias, ya que es una propensión natural y cruel en el hombre criticar a su entorno por sus errores o deficiencias. El marido incluso cree que es su obligación criticar a su mujer para que se corrija. Pero en verdad, misajín, la crítica no ayuda en nada a la corrección, sino que le destruye la confianza en sí misma y la lleva a la conclusión que su marido la aborrece. Piensa que su esposo ya no la ama y que ella no es la mujer perfecta, que este es su objetivo ideal, ser perfecta a los ojos de su marido. Por lo tanto, misajín, es necesario multiplicar las plegarias al Creador y decirle: Adón del universo, te doy las gracias por haberme alejado de mi casa para trabajar sobre mí mismo y reparar mis errores. Por favor, Creador del universo, ayúdame a superar las pruebas que me traes. Tú me has enseñado que está prohibido formular la menor crítica a la esposa, pero con gran dolor me es muy difícil obedecerte. Cada vez que veo a mi mujer cometer un error o cada cosa contraria a mi voluntad o a mi entendimiento, enseguida mi corazón se llena de orgullo, lo que me lleva a criticarla.
Así me siento superior a ella, que yo soy él, bueno, y ella la mala, lo cual me hace actuar con crueldad y criticarla. Hay incluso algunas veces que la critico sin darme cuenta y me justifico pensando que hago lo correcto. Te pido por favor, Melech de misericordia, Rahún, ten piedad de mí, de mi mujer y de mis hijos. Dame la sabiduría, la comprensión y el conocimiento para saber muy bien que estas críticas son de destructivas y que no mejoran en nada, que cada crítica dirigida a mi esposa es una humillación y con esto le arruino la confianza en sí misma y su imagen positiva, lo que causa llantos, gritos y disputas. De ello destruye la shalom del hogar y lastima a nuestros hijos más que cualquier otra cosa. Dueño del mundo, ten piedad de mí y dame la fuerza mental e intelectual para no criticar sobre ningún asunto y de ningún modo, en ningún momento y lugar, sea lo que sea, ya que esa no es la senda para corregir, sino para destruir. Creador del universo, te ruego que tengas piedad de mí, dame por favor el conocimiento perfecto que mi esposa es mi espejo, y que todas las deficiencias que veo en ella son las mías, incluso en lo que ella realmente debe de cambiar. Yo no puedo estimularla por medio de críticas y reproches, sino solo por medio de darle más y más amor y respeto. Ayúdame a buscar la raíz de mi defecto y rezar para rectificarlo. Déjame creer con fe, con una fe completa que cuanto más la ame y respete, mi esposa cambiará para bien, lo que solo será posible si no le haré ninguna crítica, sino que por el contrario la alabaré y le diré más y más palabras de Ahabá. Por favor, ayúdame a controlar mi mala inclinación que me impulsa a la crítica. Saca de mí la crueldad de ver las faltas y los defectos de mi esposa y criticarla por ellos. Por el contrario, dame el conocimiento, la rajamín y buenos ojos para ver su belleza, sus buenas acciones. Ayúdame a apreciarla, a respetarla, a alentarla, a alabarla y glorificarla. Que siempre en toda ocasión me controle y me esfuerce con callarme y multiplique mis plegarias. Dame preferir caer en un horno de fuego en lugar de humillar a mi esposa. De este modo, misajín, el marido debe de rezar mucho por cada punto y cada cosa que debe de obtener, pues sin ello no puede existir la shalom doméstica. Inciso E. Paciencia. Debe el marido cumplir las recomendaciones recordadas arriba durante un largo periodo y mientras tanto beneficiar a su esposa sin esperar aún la menor gratitud de su parte. Debe de tratar de no volver a su casa, solo esperar el momento en que el Creador lo retornará. Y este es el punto esencial, de que su prueba es creer que solo el Creador es el que decide cuándo volverá a su hogar y por lo tanto abstenerse de toda iniciativa práctica al respecto, incluso si ve que a pesar de todos sus esfuerzos para hacerlo bien, su esposa reacciona cada vez peor, no debe desanimarse. Solo seguir cumpliendo sus deberes con emunaj. Seguir rezando y beneficiarla más. Si en verdad actúa como es necesario, verá que su esposa misma le pedirá retornar al hogar
gozarán de Shalom y su vida será una vida nueva, como si fueran recién casados. Para concluir esta sección, Misajín, es importante volver y subrayar algunos puntos aprendidos que afectan a todas las situaciones de la vida. El inciso A, hay que tratar los problemas cuando están todavía en una primera etapa de desarrollo y no esperan la crisis. Inciso B también, la única vía para tratar los problemas es la aplicación de las 3 reglas de la Emunaj. Y sobre todo la parte dedicada al arrepentimiento. También el inciso C, gracias al Emuná se ve que incluso la mayor de las crisis es para bien. Un subtema, el divorcio. El divorcio. Miren, mis aquí, cada persona que desea llegar a la auténtica shalom conyugal debe de leer esta sección y con mayor razón a quien piensa en el divorcio o quien empezó a gestionarlo. E incluso quien ya se haya divorciado necesita leerlo y asimilarlo para saber cómo continuar su vida desde este punto. Misajín, cuando le preguntaron a uno de los jajamín, de los sabios de esta generación, cómo explica la cantidad de divorcios que hay hoy en día, contestó que según parece, esta es una generación consentida que no sabe que la vida conyugal requiere mucho trabajo y esfuerzo. Por eso, después de cada pequeña disputa, la pareja corre a divorciarse. Siguió diciendo el sabio, también nosotros tuvimos muchos inconvenientes, disputas, malentendidos como toda pareja joven. Pero nunca se nos ocurrió divorciarnos, por eso estábamos dispuestos a invertir todas nuestras fuerzas y todos los medios para tener éxito en nuestra vida conyugal. Y gracias a Shen pudimos sobreponernos a todo y logramos criar una buena generación y casar hijos y nietos. Y hoy tenemos también bisnietos. Tenemos muchas satisfacciones de todos ellos. Pero si no hubiéramos estado dispuestos a sufrir las dificultades y no nos hubiéramos esforzado a estabilizar nuestra vida conyugal, hubiéramos perdido toda esta felicidad. De lo precedente debemos aprender a corregir la falsa y preconcebida idea que la shalom en el hogar es fácil de entender y que llega sola. No, por lo tanto, cuando vemos parejas que viven en armonía, pensamos que desde un principio vivieron así, pero esto no es completamente cierto, misajín. Inclusive un hombre sadí, los hombres justos y personas con grandes cualidades tuvieron dificultades en su vida de casados, hasta conflictos y discusiones. Y también ellos debieron aprender a veces a renunciar. Debieron aprender a veces a renunciar y bajar la cabeza para conseguir la shalom y la felicidad en sus hogares. La conclusión es, misajín, que cuando la pareja entiende que el matrimonio no empieza y termina en la ceremonia del casamiento y están dispuestos a aprender y a trabajar sobre sí mismos, no hay ninguna razón para llegar al divorcio. Todo problema solo empieza cuando uno de los miembros de la pareja o los dos no están dispuestos a escuchar lo que tienen que corregir, a esforzarse y a trabajar por la shalom doméstica. Un subtema bajo el ojo del emunaj, misajín, puesto que la finalidad de la creación del hombre es la emunaj, el creador del universo quiere que cada uno llegue a esta meta. Él le da al hombre en el curso de su vida ejercicios y exámenes de Munaj.
de los cuales la prueba principal se encuentra en el hogar. Esto explica por qué las experiencias esenciales del hombre ocurren en su casa. Por lo tanto, quien reciba una correcta orientación de Monaj, la estudie y la trabaje, la ganará y también la verdadera shalom del hogar. Encontramos que la raíz de todos los casos de divorcios es la falta de Monaj, la falta de fe. El hombre tiene problemas y sufrimientos dentro de su casa y en lugar de resolverlos en forma conveniente por medio del arrepentimiento, la plegaria y una orientación adecuada hacia la shalom conyugal, piensa que si se divorcia resolverá todos sus problemas y se le terminarán los sufrimientos. Pero en realidad lo que hace es cambiar sus sufrimientos por otros nuevos, pues cambia las tribulaciones de sus problemas conyugales por los sufrimientos del divorcio, que son incluso más difíciles de soportar y de resolver. Si le llegan al hombre tribulaciones según el juicio divino, mientras no se arrepienta y llega Teshuvá, todo lo que haga no le ayudará para escaparse de ellos. También todos los consejos y las más justas orientaciones no le ayudarán durante todo el tiempo que no se arrepienta, pues no tiene derecho por sus transgresiones a gozar de la shalom conyugal y seguramente que no le ayudará divorciarse. Del Creador nadie puede escapar, Misajín, y si se divorcia, seguro que sus sufrimientos solo se agravarán más, como se dice en nombre de Rabí Nanman de Breslev, que cuando el hombre no está dispuesto a sufrir un poco, deberá sufrir mucho. Un subtema, la orientación adecuada. Mire, Misajín, debemos de saber que todo el tiempo que la pareja aún esté casada es posible por medio de una orientación adecuada resolver los problemas conyugales, tan difíciles que sean, sobre la fuerza de la educada orientación por el camino de la emunaj. Pueden atestiguar miles de parejas que sufrieron falta de shalom conyugal y parte de ellas ya tenían fecha de divorcio. Desde el cielo merecieron recibir la orientación. Una orientación adecuada sobre el tema por medio de grabaciones del autor de este libro, y todas sus vidas cambiaron para bien de un extremo a otro y lograron gozar de una verdadera shalom hogareña. Misajín, la fuerza de tal orientación es tan grande que cada vez que llegan a verme parejas, dice el rabino, que se quieren divorciar, no les deja contar nada de las penas, ni conflictos, ni errores y reproches que tienen uno en contra del otro, sino que les pide primero que escuchen las clases grabadas sobre el tema de la shalom en el hogar, como los consejos en CD, el respeto a la esposa, que estudien este libro, y solo después, si todavía tienen problemas, pueden volver a verlo. Y la realidad es que nadie vuelve jamás, dice el rabino, porque después que el hombre recibe la orientación adecuada para lograr la shalom conyugal, es decir, cómo arrepentirse y cuáles son las reglas del bienestar doméstico, él entiende muy bien que todos sus reproches no tenían fundamento, comprende cuáles fueron sus errores, cuál es su trabajo en esta vida, y ya no necesita pedir orientación, pues ya ha logrado la perfecta shalom conyugal.
Todas estas mismas personas dicen en voz alta: lástima que no recibimos estos consejos varios años atrás. Nos hubiéramos ahorrado penas, discusiones y grandes sufrimientos. Un subtema: heridas del corazón. Los miembros de una pareja que piensan en el divorcio deben saber a lo que se exponen y en qué grave problema se están envolviendo. Por eso traeremos algunos ejemplos de los problemas que angustian y que sufren los que se divorcian. Están los que después del divorcio no pueden olvidar a su ex pareja y sobreponerse a la nostalgia. No pueden seguir adelante ni comenzar una nueva relación. Muchas veces los miembros de la pareja ya divorciada descubren que la soledad es mucho más dura que los problemas que tuvieron en la vida de casados. Tenemos acá la declaración de una mujer divorciada. Esperé este divorcio como se espera la liberación, pero una vez que lo conseguí, sentí un dolor muy grande, un vacío como si me hubiera amputado un miembro. Y así es, nuestros sabios designan el divorcio como un acto de amputación, es decir, el acto que amputa el alma de la pareja, que es en realidad una sola alma en dos partes, y eso duele. Además, el estado de soledad no siempre termina pronto a los divorciados. No los están esperando en fila para casarse con ellos. No les es fácil encontrar una buena nueva pareja, especialmente si tienen hijos, deudas, pensiones, alimenticias, etc. Está claro que los miembros de una pareja que han pasado tantos sufrimientos con el divorcio, aunque no lo quieran reconocer, se arrepienten del apresurado paso que han tomado. Un subtema: elimina la ira de tu corazón. Misagina, existen también casos contrarios, sus corazones están heridos y adoloridos y ellos no pueden perdonar la humillación que pasaron, y perdonar, están llenos de cólera y de odio hacia su pareja anterior. Y es bien sabido que todo el tiempo que uno de los miembros de la pareja siente dolor, ira u otro mal sentimiento, entonces ni este ni el otro viven en shalom, uno por la ira y el otro por el dolor que le causa, y el otro por el juicio riguroso que pende sobre su cabeza, por el acoso de su antiguo cónyuge, y por eso el conflicto entre ellos no les dará calma hasta que se reconcilien. Entonces, ¿qué utilidad tuvo el divorcio? Lo que debieron haber o lo que debieron hacer como pareja casada, es decir, reconciliarse y perdonarse el uno al otro. Deben de cualquier manera hacerlo después del divorcio. Con mayor razón, siendo una pareja casada es más fácil hacer las paces, pues tienen el interés de poder seguir su vida en común, y para lo cual hay condiciones simples como demostrar cariño, dar regalos, etc. Pero cuando están divorciados, la única razón para la reconciliación es no conservar el rencor entre ellos, y las condiciones para esto son duras, y en muchos casos quedan heridas abiertas. Un subtema: el fin de las disputas o solo el comienzo.
¿El fin de las disputas o solo el comienzo? Bueno, debemos de saber que la solución de divorcio que se cree traerá el fin a todas las disputas, de ninguna manera es el fin del conflicto, sino solo el comienzo de uno y más largo y grave que continuará toda la vida. Especialmente cuando la pareja tiene un hijo y con más razón si tienen varios. Entonces aparecen un sinfín de nuevos problemas que no existirían si no se hubieran divorciado. Todos los eventos familiares se transforman en pesadillas. Cada cumpleaños, festividades, casamientos son ocasiones de disputas, como decidir dónde se hará la fiesta, a quién se invitará y de manifestaciones como si él viene, yo no voy, cuídate de traerla a ella contigo, etcétera. Este tipo de conflictos son habituales en estas circunstancias. Todos los que estuvieron envueltos en estas situaciones reaccionan según el dolor y la rabia que guardaban en sus corazones, lo que va acompañado de una aluvión hirviente de cólera, amenazas, maldiciones e insultos. Cada uno se empecina cercamente en su posición y siente que la otra parte actúa apropiada o a propósito para molestar y quiere vengarse. Cuando los miembros de una pareja divorciada tienen que encontrarse de vez en cuando, reaparecen y afloran los recuerdos y las heridas se abren, tanto más si se ve a la expareja con una nueva familia. Entonces aparecen la envidia y los sentimientos de odio y de venganza. La relación con los hijos es muy complicada y despierta siempre muchas discusiones y reproches, por ejemplo, ¿por qué él no visita a sus hijos? ¿No le importan ellos? O por el contrario, visita demasiado a los niños y los predispone en mi contra. Hay muchos casos en que por venganza, uno de los padres no permite a la expareja el encuentro con los hijos, acorta la vista a pocas horas por semana. Y esto también en presencia de una asistencia social. Y no hay que olvidarse de la pensión alimenticia, de juicios, reclamos y un sinfín de problemas más. Cuando existen ciertos problemas con los hijos, como el caso de un niño que tiene dificultades de estudio o problemas psicológicos, sociales o físicos, les es muy difícil a los padres separados enfrentarlos y resolverlos. Las acusaciones son recíprocas y cada uno responsabiliza al otro. Si hubieran estado juntos, hubieran resuelto los problemas fácilmente, unidos y con fuerzas conjuntas. Resumiendo, la solución que pensaron les haría más fácil la vida. Se descubre como algo que solo les dificulta y les complica la vida sin fin. Un subtema, la verdadera solución. Por lo tanto, Misajín, en lugar de buscar una solución como el divorcio, que realmente no es ninguna solución, sino un paso apresurado que conduce al hombre a una serie de problemas duros y pesados cuyas consecuencias son muchas de desagradables, debe la pareja hacer un verdadero y responsable examen de conciencia. ¿Acaso desean sacrificar a sus hijos en nombre de su orgullo? ¿O reconocer la verdad que no saben cómo vivir juntos?
y estar dispuestos a recibir una orientación. Por supuesto que deben recibir una conducción adecuada para resolver sus problemas. Deben de saber que la experiencia demuestra que por medio de una simple orientación y algunos verdaderos consejos, se podrían evitar muchos casos de divorcios y muchos sufrimientos. Y deben saber que esto ya permitió a muchas parejas vivir una vida calma y feliz. Un subtema, falta de conocimiento. En la mayoría de los casos de divorcios, salvo excepciones, se debe a que el marido desconoce las reglas de la shalom en el hogar. Por ejemplo, en el caso de un marido que no exagera sus actos, no golpea, no levanta la voz, ayuda en la casa, hace las compras y aparentemente se conduce muy bien, pero que critica a su esposa y le hace reproches constantemente, es suficiente para que ella odie la vida juntos a él. Incluso hay casos en que ella considera la muerte mejor que este tipo de vida. Para quien comprende un poco la naturaleza de la mujer, todo esto está claro como el agua. Entiende que no criticar es la primera regla para el bienestar conyugal, que no es posible haber shalom sin ella. Pero quien no conoce esta ley, aunque realice todas las buenas acciones, nunca tendrá shalom en el hogar. No hay mujer en el mundo que esté dispuesta a sufrir reproches de ninguna manera y de ninguna forma. Por eso, está completamente prohibido hacerle ninguna crítica, inclusive la más justa. Tanto más cuando el marido tampoco contiende a su esposa, no presta atención a sus quejas, no sabe cómo tranquilizarla, no la aprecia y no la respeta. Y si además la humilla y la hace sufrir, seguro que esta infeliz esposa no desea vivir junto a él. He aquí que todas las esperanzas de la mujer cuando contrajo matrimonio fueron a encontrar a alguien que le alumbrara la vida. La alegrará, la escuchará y la respetará. Y si no recibe nada de esto, sino todo lo contrario, no tiene ningún sentido ni razón seguir casada. Por lo tanto, una mujer que vive con esa dura sensación, incluso teniendo hijos de ese hombre y habiendo pasado momentos agradables juntos, aún teniendo mucho miedo al divorcio, no está dispuesta a seguir sufriendo los reproches y la crueldad de su esposo, y exige el divorcio vehementemente. Y el marido, él no entiende qué le pasa a su esposa, no entiende qué hizo para que ella quiera divorciarse. Esta falta de entendimiento proviene de falta de conocimiento de la naturaleza femenina y de las reglas para la shalom conyugal. Por lo tanto, este esposo necesita recibir urgentemente una orientación. Un subtema, la lujuria. Muchos de los casos de divorcio se deben a la lujuria del hombre, que le incita a abandonar a su esposa e hijos por una mujer extraña. Su mala inclinación le hace creer que no hay nada mejor que vivir con la otra mujer. Está seguro que si irá tras ella se sentirá en el paraíso, pero lo que no sabe es que si se sienta y va tras ella, descubrirá que recibirá el infierno mismo en lugar del paraíso que tanto esperaba. Todo el tiempo que el hombre esté casado y se relacione con una mujer extraña, seguro que su vida será terrible. Disputas en casa, hijos afectados,
porque su conducta despierta una gran ira divina. El Todopoderoso odia la lujuria, tal como ordenó explícitamente en los 10 mandamientos, en Shemot 20:13, en Devarim 5:17. No cometerás adulterio. Por consiguiente, por el grave pecado que comete contra el Criador, su mujer y sus hijos, juicios y castigos caerán día y noche sobre su cuerpo, su alma y sus bienes. E incluso si se divorcia y se casa con esa mujer, descubrirá que toda la simpatía, dulzura y comprensión que ella le demostraba desaparecerá, porque ahora que no tiene competidora, se mostrará tal como es, una mujer como todas, que exige respeto y atención, que también se queja, grita, desprecia y necesita que su marido la escuche todo el tiempo para sacarse lo que tiene en el corazón. Y debido a que él no supo vivir con su primera esposa y pensó que las dificultades y sufrimientos que tuvo son debidos a ella, tampoco ahora sabrá cómo vivir con su nueva esposa. Y tanto más que ahora se le ha retirado toda la ayuda del Creador, porque se le ha retirado toda ayuda debido a que la aflicción de su primera mujer provoca la ira divina. No le dejará ni un minuto de calma, ni tranquilidad, ni en este mundo ni en el venidero. En otras palabras, pasó de algo que le parecía malo a algo peor. Debemos de saber, Misajín, que no es necesario llegar a tal grado de adulterio para comprometer toda la shalom conyugal, sino que esa es la sentencia a todo tipo de relaciones, incluso las más ligeras que el hombre tiene con otras mujeres, además de su esposa, por ejemplo, con amigas, relaciones afectuosas con compañeras de trabajo, etcétera. Todo esto daña mucho la vida conyugal, la cual debe basarse en una fidelidad absoluta. En el momento en que la exclusividad de uno de la pareja se altera, todo se derrumba. Un subtema con una pregunta: ¿quién es el perturbador? Bueno, a veces el divorcio es causado por una persona intrigante de la familia que se entromete y provoca crisis en la pareja, pero en verdad no es importante la causa que lo provocó, porque en última instancia, salvo en caso excepcional, todo depende del marido. Si él hubiera vivido con la creencia que no hay tribulaciones sin transgresiones, si hubiera hecho arrepentimiento frente al Creador y hubiera estudiado las reglas de la Shalom hogareña, seguro tendría tranquilidad conyugal. Y a esas mismas personas que fueron la causa de la grave crisis hogareña, el Creador las transformaría en ayuda y soporte o las alejaría de su hogar, y por fin tendría la shalom conyugal por mérito de su arrepentimiento. Un subtema: crisis emocional. El divorcio, misajín, es una crisis emocional muy grande, una herida difícil de cicatrizar, sentimientos heridos, quemante sensación de fracaso y una gran decepción por las esperanzas destruidas llenan el corazón, envuelven y se arrastran con la persona a cada lugar que va. Más de una vez nos encontramos con gente divorciada que después de algunos años todavía arrastra su dolor a todos lados,
todavía no cicatrizó la herida que dejó la difícil experiencia pasada. Verdaderamente es una gran desgracia cuando la relación más profunda que tiene el alma se corta y se rompe. Un subtema: todavía no es tarde. Como resultado, misajín, de todo lo anterior, está bien claro que cada hombre debe de hacer todo lo posible, incluso renunciar a muchas cosas, para no llegar al divorcio. A quien no le llegó este libro a tiempo y ya se equivocó y llegó al divorcio, no significa que su situación es irreparable y no hay modo de empezar de nuevo, sino que también tiene un camino de trabajo para rectificar todo y empezar una nueva vida. Debes de saber, quizás tú te desesperaste de esta vida, pero el Creador no se desesperó de ti. Él tiene un muy buen y bello programa para ti. Si te conduces con emuná, si te conduces con fe. Aquí una regla que no se debe olvidar nunca. Si crees que se puede destruir, cree también que se puede reparar. Es cierto, Misajín, hasta hoy erraste, destruiste y te destruiste, pero ahora te encuentras después del hecho, te despertaste y entendiste tu error. Olvida el pasado, comienza de nuevo, aprende desde ahora a vivir con emunaj. Prepárate para una nueva vida y para el nuevo camino que te ha esperado. Un subtema: mirar hacia adelante. La persona divorciada debe de mirar hacia adelante y no lo hace y no acepta esta realidad. No podrá afrontar la vida, no podrá reconstruirse nuevamente, porque a pesar de que pasó una dura crisis y aunque todavía tiene problemas relacionados con su pasado que necesita superar, debe de aceptar lo que ya pasó con Emunaj y empezar a pensar que es lo que el Creador quiere de él de ahora en adelante. Debe de saber que Hashem tiene la esperanza que siga con la misión por la que vive en este mundo. Esta es una regla de Munaj, una regla de fe, que se aplica en todas las situaciones de la vida. Lo que pasó, pasó. No tenemos ninguna influencia en el pasado, solo en lo que vendrá más adelante, en cómo seguir desde este determinado punto con Emunaj, según la voluntad del Creador. Un subtema: perdón y disculpa. Una de las primeras cosas que toda pareja divorciada debe de hacer es perdonar y disculpar uno al otro de corazón. Durante el tiempo que queda en sus corazones resentimiento o amargura hacia el otro, y tanto más si sienten odio y cólera en sus corazones, nunca conseguirán reconstruir sus vidas por la gran acusación celeste que existe sobre ellos, pues las transgresiones de entre una persona y otra son aún más graves que entre una persona y el Creador. Por eso, Misajín, cada uno de los integrantes de la expareja debe de hacer lo máximo para hacer las paces con el otro y perdonar por completo por todo. Deben de no ser obstinados en su enojo, aunque tengan razón, porque ese mal sentimiento que llevan en su corazón no solo daña al otro, sino también a ellos mismos, y no les dejarán construir sus vidas nuevamente ni tener éxito en ella. Y si te preguntas por qué el ofendido debe de ser castigado si no ha perdonado, después de todo,
Él es la parte lastimada. La respuesta es que cuando una persona no perdona, es esta una gran falta de fe, que la aparta de la luz divina y debido a que está desconectada de la supervisión del Creador, no podrá tener una buena vida. Cada uno debe de creer que todas las tribulaciones y pesares que sufre llegan bajo la supervisión individual del Creador según los cálculos divinos, sea para estimular su arrepentimiento, sea para expiar sus pecados y como consecuencia necesita perdonar completamente a quien lo lastimó. Recuerda, quien te lastimó no es más que un pobre ser que fue elegido por sus pecados para ser la vara del Creador. El pesar que sufres es una cuenta que tiene el Creador contigo y que te mereces por tus transgresiones, pero esto que te llega por medio de una determinada persona es una cuenta distinta que tiene el Creador con esa persona. Por lo tanto, si no estás dispuesto a perdonar, esto demuestra que piensas que esos sufrimientos no vienen desde lo alto, sino de tu pareja. Esta es una gran herejía. Debes de fortalecerte en la emonaj y perdonar. Un subtema, sacar conclusiones. La persona que se divorció debe de aceptar la realidad de que todo lo que le sucedió estuvo bajo la supervisión divina y recibirlo con amor, verlo como la expiración de sus pecados y empezar de nuevo. Debe de reflexionar tranquilamente y preguntarse, ahora que ya me divorcié, ¿qué quiere el Creador de mí que me derrumbe? ¿Que cargue con sentimientos de odio, de desesperación, de autoculpabilidad? ¿Que siga arrastrando toda mi vida lo que ya pasó y terminó? O quizás Él quiere que olvide todo y que le rece para que me ayude a empezar una etapa nueva. Después de aceptar la realidad que lo que pasó, pasó, recién entonces se puede empezar el proceso de hacer un examen de conciencia, sacando conclusiones del pasado para el futuro. Este examen de conciencia debe de ser auténtico, debes desde el punto de querer la verdad sin ningún interés o esperanza de volver precisamente a la anterior pareja, solo con la voluntad de arrepentirse frente al Creador y rectificarse. Después de entender cuáles fueron los errores cometidos, se debe de comenzar el proceso del arrepentimiento, que significa, inciso A, confesarse frente al Todopoderoso. Inciso B, pedirle perdón por haber actuado contra su voluntad. Pedir también que inspire perdón en el corazón herido de su pareja. Inciso C, comprometerse que en el futuro no repetirá las mismas acciones y que se conducirá según el camino de la ley divina, la fe y el buen razonamiento. De todos modos, si este arrepentimiento no le ayudara para devolverle su anterior pareja, le ayudará para el futuro. Luego rezará: ¿a dónde el universo? Si todavía tenemos yo y mi exmujer la misión de estar juntos, ayúdanos a que cada uno de nosotros pueda corregir lo necesario y podamos volver a casarnos nuevamente y vivir en shalom y amor, pues todo está en tus manos. Tú tienes muchos caminos para hacer las paces entre un hombre y una mujer.
Pero si terminó la corrección espiritual entre nosotros, compadécete, por favor, y ayúdanos para que cada uno encuentre una nueva pareja y que esta vez logremos vivir una vida de fe, que a través de ella logremos felicidad, shalom y calma. Un subtema, ¿qué será de los niños? Bueno, pues existen algunos problemas muy graves en la vida de los divorciados. Uno de los más difundidos es cuando los hijos están a cargo de uno de los integrantes de la pareja que no los atiende correctamente, ya sea materialmente como negligencia o abusos, o desde el punto de vista espiritual, como abandono del camino recto, y los hijos reciben una educación contraria a la opinión de la expareja. Al parecer no hay un pesar más grande que ese. Y ese comprensible que la persona que no tiene los hijos a su cuidado esté completamente destrozada y decaída. Pero este no es el camino. No es esta la emet. No es la verdad. Incluso cuando una persona tiene una gran pena, le está prohibido dejar que destruya su vida porque es completamente inútil. Sobre este tema contaremos un caso impresionante que sucedió en uno de los pueblos de Ucrania en el siglo XVIII. Una nueva ley del despiadado zar Nicolás I de Rusia decretó raptar en forma brutal a pequeños niños judíos de sus familias, obligándolos a servir al ejército ruso durante no menos de 25 años. Niños de 5 años que no conocían nada más que el entorno de su madre, fueron sacados por la fuerza de sus casas y llevados a campamentos de condiciones muy difíciles bajo el control de crueles militares. En la mayoría de los casos nunca volvieron a encontrarse con sus padres y perdieron completamente su identidad. Por supuesto, los padres de los niños hicieron todo lo posible para mandarlos a otro lugar o esconderlos de los soldados del zar, pero estos irrumpían de tanto en tanto en los pueblos para atrapar a los niños. Los asustados pequeños eran arrancados. Eran arrancados violentamente de los brazos de sus padres, quienes gritaban pidiendo clemencia y infructuosamente, y eran encerrados cruelmente en carros especialmente preparados para eso, para ese fin. Los gritos, los golpes de los niños en las paredes del carro y las súplicas y los llantos de los padres eran ignorados por los helados corazones de los soldados. A quien veía esta escena se le contraía el corazón de dolor. En una de esas irrupciones corrió una mujer a la que recién le habían raptado a su pequeño hijo. Corrió a la sinagoga de la comunidad y comenzó a gritar con todas sus fuerzas y terribles lloros hasta que, por todo su dolor y sus alaridos, cayó muerta. Por supuesto, se produjo un gran alboroto en todo el pueblo y a los alrededores. Cuando llegó esta historia al rabí Natán de Nemirov, quien solía rezar mucho para conseguir la abolición de ese decreto, dijo: si esa pobre mujer se hubiera dirigido a mí, le hubiera aconsejado que se fortaleciera y rezara cada día en horas fijas al Creador para lograr la vuelta de su hijo. Si solo hubiera hecho, hubiera logrado no solo la vuelta de su hijo, sino también la de tantos y tantos otros niños. Todo por el mérito de sus puras plegarias. Vemos cómo hasta
en casos de crisis duras y dolorosas como la de niños inocentes que fueron raptados para el servicio del ejército ruso, es necesario hacer todo lo posible para guardar la claridad mental y creer que no hay calamidad que no tenga solución por medio de la plegaria, porque por la perseverancia y persistencia de la plegaria día a día, se puede cambiar todo decreto, lograr éxitos y hasta ayudar también a los demás. Un subtema, la vida sigue. Esta es una regla concerniente a todas las penas. Por difícil que sea, nada justifica que el hombre destruya su vida. ¿Qué utilidad tiene eso? Como en el antes dicho caso, ¿en qué le ayudó a esa mujer su historia que le produjo la muerte? Ahora, por supuesto, ya no puede ayudar a su hijo, e incluso si el niño volviera a su casa, ya no tendría una madre que lo atienda. Por lo tanto, un progenitor cuyos hijos está viviendo con el otro, debería consagrar todos los días media hora para rezar y pedir por su problema, y después debería estar alegre todo el día sin pensar en él. Todo esto promete la continuación de una vida normal y la dicha necesaria. Por lo tanto, los padres cuyos hijos no están bajo su autoridad y no reciben el cuidado adecuado, aunque tengan razón en su inquietud y en su pena, deben decir: yo hago todo lo que está en mis manos para ayudar a mis hijos en comunicar económicamente, con voluntad, con fatigas. Trato de mantener la relación lo más posible normal con ellos. No hago más de lo que pueda hacer en forma kadosh, sin nervios y sin tristeza, salvo la plegaria. Estas personas deben determinar una hora fija cada día para rezar unos 10 minutos por el éxito de los hijos. Fuera de esto hay que dejar de pensar en ese asunto completamente. Con mayor razón, no se debe de comenzar una lucha, involucrar abogados, etcétera, porque esto solo le hará daño a él y a todos los que están envueltos en esta situación. Hay que saber que este es el mejor consejo: determinar un tiempo fijo cada día para rezar por los hijos, y esto los beneficiará más que cualquier otra cosa. El autor de este libro conoce muchas personas que provienen de hogares destruidos, en los que los padres se han divorciado y ellos resultaron personas exitosas y muy importantes gracias a los rezos de uno de los padres. La regla es, misajín: por medio de la plegaria todo es posible. Por lo tanto, hay que consignar a los hijos en las manos del Creador y decirle así: Adón del universo, también si mis hijos estuvieran bajo mi autoridad, debería aumentar mis rezos y mis peticiones de compasión para que crezcan como se debe. Pero ahora que no están en mis manos, los pongo en las tuyas, y tengo la fe que también en el lugar donde se encuentran los estás cuidando para bien. Por favor, ten piedad de ellos y guíalos por el buen camino. Aléjalos de malas compañías y bríndales buen ánimo y buenos amigos. Acerca a mis hijos a ti, inspírales a las simpatía y a las compasiones frente a tus ojos y a los ojos de toda persona.
llena sus corazones de fe pura y simple, y que crezcan virtuosos y sadiquín. Vemos que la emuná, misajín, es el remedio a toda angustia en cualquier momento. Dichoso es aquel que anda y vive su vida con emuná completa. Hasta aquí le dejo el capítulo 10 y espéreme en el capítulo 11, que se va a titular Un hombre de valor. Amén. Yo le bendigo en el nombre de nuestro Melech Hamashiach Yeshua, con la Birkat Kuanin. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bnei Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, que Yahweh les guarde, les proteja, que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre, que vivan bien, coman bien y vistan bien, y que sean cabeza y no cola, que trabajen poco y ganen mucho, que presten y no pidan prestado. Todo esto lo pido en el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Amén, biomen. Legitrao misajín. Shalom ubrajo. Paz y bendiciones.